La Iglesia Cristiana Pentecostés Remanente Escogido presenta su programa Volviendo a la Senda de la Vida, un programa dedicado a defender la sana doctrina, presentado por el pastor Juan Chamalé. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino, y andad por él. A continuación, el programa Volviendo a la Senda de la Vida. Dices como yo podré seguir este camino donde tantas cosas se me piden a mí. Oh, hoy te quiero decir que esa fuerza no vendrá de ti, bajará del cielo un poder supremo que te hará decir: no tengo miedo seguir, Jesús ha prometido conmigo ir. Las cosas que antes no podía yo vencer, las enfrento y las venzo porque estoy en Él. No tengo miedo seguir, Jesús ha prometido conmigo ir. Las cosas que antes no podía yo vencer, las enfrento y las venzo porque estoy en Él. Con Él todo venceré. Con Él todo venceré.
marcó el camino, cumplió todas las cosas y triunfante ser. Hoy quiere darte a ti esa misma virtud. Recíbela por fe, tu vida cambiará, la fuerza te dará y también podrás decir: no tengo miedo seguir, Jesús ha prometido conmigo ir. Las cosas que antes no podía yo vencer, las enfrento y las venzo porque estoy en Él. No tengo miedo seguir, Jesús ha prometido conmigo ir. Las cosas que antes no podía yo vencer, las enfrento y las venzo porque estoy en Él. Con Él todo venceré. Con Él todo venceré. Trabajando mientras el día dura. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Jesucristo, la luz que alumbra tu camino. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. A continuación, el mensaje de la palabra del Señor. Escuchemos.
del alma del ser humano, oh Dios. Nuestra vida en sus manos, la gloria, la honra, la alabanza al Dios Todopoderoso en esta hora. Gloria, gloria al Señor para siempre. Aleluya. Ahí donde usted está puede tomar una Biblia y pueda abrirla en esta hora y pueda, amado hermano, seguirnos en la lectura. Vamos a estar leyendo allá en Jeremías, en su capítulo número 15. Gloria sea al Señor. Ahí vamos a estar leyendo en esta preciosa hora. Gloria sea al Señor. Dice la palabra del Señor así en el versículo número 1 del capítulo 15 de Jeremías: me dijo Jehová, si Moisés y Samuel se pusieran delante de mí, no estaría mi voluntad con este pueblo. Échalos de mi presencia y salgan. Y si te preguntaren ¿a dónde saldremos?, les dirás: así ha dicho Jehová, el que a muerte, a muerte; el que a espada, el que a hambre, y el que a cautiverio, a cautiverio. Y enviaré sobre ellos 4 géneros de castigo, dice Jehová: espada para matar, y perros para despedazar, y aves del cielo y bestias de la tierra para devorar y destruir. Y los entregaré para terror a todos los reinos de la tierra, a causa de Manasés, hijo de Ezequías, rey de Judá, por lo que hizo en Jerusalén. Gloria al Señor para siempre. Hasta aquí la lectura de la palabra del Señor, y vamos a poder hablar un poco acerca de esto. Cuando leemos estos versos de la palabra del Señor, definitivamente nos ponen en qué pensar. Versos, amados hermanos, que parecieran un tanto difíciles de creer cuando visualizamos a un Dios de amor, cuando visualizamos a un Dios lleno de compasión y de misericordia, pero luego vemos estos versos de la palabra del Señor, entonces nos ponen en qué pensar. Pero todo este relato, todos estos versos bíblicos tenían una razón de ser. Y vamos a ver a través de la Escritura cada uno de ellos para poder entender. Pero me llama poderosamente la atención que precisamente esto que leemos lo habla un profeta de Dios. Lo colocan en esta escritura a través de Jeremías, y es maravilloso, amado hermano, poder ver cómo los hombres de Dios, esos hombres que son dignos de nuestra admiración, pasaron por diferentes etapas, atravesaron diferentes situaciones en su vida, y dentro de estos versos encontramos a este hombre Jeremías, un gran profeta del Señor, pero que ahora lo vamos a ver en estos versos de la Escritura atravesando una situación difícil en su vida, puesto que él se enfrenta, como dice el encabezado en el capítulo 15, a la implacable ira de Dios contra Judá. Eso dice el encabezado, y así era. Por eso es que Dios le habla estas palabras y le dice: si te preguntaren a dónde saldremos, diles: a juicio saldrán. Y aparecen frases que parecieran duras, que parecieran difíciles de ver en un Dios tan grande, poderoso y maravilloso, pero que a través de esta lectura vamos a ver por qué, a qué se refería el Dios del cielo, cuál era el motivo y la razón por la cual él estaba dando esta palabra a Jeremías, a su profeta, al hombre de Dios. Y vamos a ver también a través de la Biblia cómo este hombre de Dios era como cualquier otro hombre. No había en estos hombres nada extraordinario, no había en estos hombres algo de lo cual pudiera
pudiéramos decir eran mejores que otros hombres. No, eran como cualquiera. Cuando escuchaban la voz de Dios, cuando tenían que dar un mensaje al pueblo, eran como cualquier hombre. En ocasiones se llenaron de sentimientos, como le pasó a Jeremías, y esto llama la atención, porque dentro de nuestra vida cristiana definitivamente vamos a pasar por diferentes etapas, vamos a atravesar diferentes situaciones, vamos a caminar en días muy soleados, podríamos decir, para que usted me entienda, como en días que habrá una preciosa lluvia de bendición. Vamos a atravesar momentos de mucha soledad, de mucha adversidad, como también atravesaremos, como Jeremías le tocó vivir, momentos de mucho gozo y alegría. En medio de situaciones adversas, él tuvo gozo y alegría. Pero lo vamos a ver precisamente para que cada uno de nosotros podamos entender que no somos los únicos y que en algún momento de nuestra vida pudiésemos haber atravesado algo así, o podríamos estar propensos a atravesarlos, y que no deben tomarnos por sorpresa, y que no debemos maravillarnos tampoco, ni asustarnos ni amedrentarnos, sino simple y sencillamente poder comprender que el Dios eterno siempre tiene un motivo y una razón, como lo tuvo en estos versos de la Escritura. Usted nota claramente que el Dios Todopoderoso le habla a Jeremías y le dice claramente: si Moisés y Samuel se pusieran delante de mí, dos hombres de Dios que en su momento fueron personas que intercedieron a favor del pueblo, fueron personas que se colocaron delante de Dios y pidieron misericordia para este pueblo, y que en su momento Dios los escuchó, y no solamente a ellos, sino que en otras ocasiones también Dios tuvo que cambiar su voluntad o cambiar lo que iba a hacer con este pueblo. En varias ocasiones el Señor se arrepintió del castigo que le iba a dar a este pueblo, porque hubo alguien que intercediese, o porque simple y sencillamente Dios fue movido a misericordia y tuvo que cambiar lo que estaba haciendo en castigo de este pueblo, porque tuvo misericordia. Vamos a leer dos versos de la Escritura, aunque no es lo único, pero vamos a leerlos en esta hora para que podamos refrescar un poco más esto que estamos diciendo. Yo voy a ir allá a Éxodo en su capítulo 32 y su verso número 14, gloria sea al Señor, donde habla precisamente de uno de estos episodios que yo le estaba mencionando. Éxodo 32, verso 14 dice así: entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Mire esto. Dios, dice la palabra, se arrepintió ¿de qué? De lo que ya había dicho que iba a hacer. ¿Por qué? Porque Dios tiene misericordia, porque Dios es bueno, pero ningún ser humano puede aprovecharse de eso. Ningún ser humano puede tomar esa bondad o esa misericordia de Dios para hacer lo que quiere y pensar que nunca obtendrá el castigo y pensar que nunca le vendrá aquello que tiene que llegarle para que pueda entender que lo que está haciendo está mal. Voy a ir a otro pasaje de la Escritura en Primera de Crónicas capítulo 21 y su verso número 15, donde nos habla también de un episodio muy similar. Dice la palabra del Señor, Primera de Crónicas 21:15: y envió Jehová el ángel a Jerusalén, mire esto, para destruirla. Pero cuando él estaba destruyendo, miró Jehová y se arrepintió de aquel mal, y dijo al ángel que destruía: basta ya, detén tu mano.
el ángel de Jehová estaba junto a la era de Ornán Jebuseo. Note que fueron ocasiones, fueron episodios en la vida del pueblo, en el transitar del pueblo, que Dios de alguna manera detuvo el castigo, pero su tolerancia no movió al pueblo a arrepentirse y no volver a pecar. O sea, ese lapso de oportunidad que Dios dio no fue bien aprovechado por aquel pueblo. Y esto es lo que cada uno de nosotros debemos entender y comprender. Esto que ahora Dios estaba hablando no era la primera vez, no era la primera vez que el pueblo pecaba, no era la primera vez que se apartaban, no era que ellos fueran inocentes, no. Ya había habido un recuento, ya había habido un lapso de tiempo de oportunidad, y esto había llevado al final, al último tramo, podríamos decir, donde Dios ahora tenía que hacer lo que iba a hacer. Esto me llama la atención poderosamente. Cuando vemos todo esto, notamos en estos versos que la meta de este castigo era destruir la vida. Había una gran culpabilidad de parte del rey en ese momento. El verso número 4 nos lo dice. Dice, y los entregaré para terror a todos los reinos de la tierra, a causa de Manasés. Mire esto, hijo de Ezequías, rey de Judá, por lo que hizo en Jerusalén. Note que Dios también les permite, les deja ver que había un motivo también fuerte allí, además de todo lo demás. Dice que ese rey Manasés estaba haciendo cosas abominables delante de Dios, y el pueblo podía haber argumentado, podía haberse defendido en un momento dado y decir, pero eso es el rey, eso es él. Pero sabe que cuando el rey hacía algo, el pueblo lo seguía, el pueblo también lo hacía. Este es el gran problema. Por eso era que el juicio no venía solo para el rey, venía también para el pueblo. Podríamos decir, dando un ejemplo en nuestros días, que si nosotros sabemos que tenemos líderes corruptos, ¿seguiremos su corrupción? ¿No nos apartaremos nosotros? ¿Seguiremos nosotros el mismo rumbo? Es por eso que cuando el juicio viene, tiene que venir sobre todos. ¿Por qué? Porque están siguiendo el mismo rumbo. Podríamos decir, sin temor a equivocarnos, dándole un ejemplo a usted, si un hijo se da cuenta que sus padres son corruptos, que hacen lo malo, que no están haciendo lo correcto, y él lo sigue, ¿solo vendrá el castigo para los padres? Vendrá para él también. Vendrá para él también la corrección en el momento en que venga. Y eso es lo que debemos aprender en esta escritura. Esta escritura no está ahí solamente por estar, está para que nosotros aprendamos. Podríamos decir, si usted es una persona trabajadora y el jefe es corrupto, ¿usted también va a colaborar con la corrupción? ¿Usted también va a decir que es un buen hombre cuando usted sabe que no lo es? Ese es el problema. Porque el pueblo pudo haberse defendido, es el rey, pero ellos, dice, muestra la historia, muestra la escritura que ellos seguían también, o sea, les gustaba, les parecía bien a ellos. Podríamos decir, dando otro ejemplo, si una esposa se da cuenta que su esposo no es recto, que su esposo no es cabal, que él no está haciendo las cosas correctamente, ¿hará lo mismo? ¿Le apoyará? ¿Le defenderá? ¿Dirá que así es? Ese es el gran problema, y me llama la atención cómo la escritura o dentro de esta palabra encontramos casos muy similares en la Biblia, como lo fue el caso de Abigail. Dice la escritura que tenía un esposo necio.
totalmente necio y que no entendía razón. Y hacía siempre como quería, actuaba como le daba la gana hacerlo. ¿Qué pasó con esta mujer? Llegó un momento dado en que ella tuvo que tomar una decisión. Llegó un momento dado en su vida que tuvo que tomar una determinación. Ella tuvo que actuar con justicia, con sabiduría. En el momento oportuno, llegó el momento oportuno para que lo hiciera. Y de esa manera, si usted lee la historia, o más segura estoy, la hemos leído, porque en ocasiones la hemos leído muchas veces, porque llama la atención cómo aquella mujer, sin que él se diera cuenta que ella sí haría lo correcto, fue e hizo lo correcto y libró su cabeza. Libró su propia vida de la muerte, libró a sus criados, libró a mucha gente por su actitud sabia en el momento indicado. Note que en Dios no hay injusticia. Note que el que quiere hacer las cosas bien las puede hacer, pero debe de estar esto en el corazón. Pero en todo esto, y esto es lo que me llama la atención, y me llama la atención, reitero, porque en nuestra vida cristiana pasaremos por muchas situaciones y hemos pasado muchas situaciones. Me llama la atención cómo luego que hemos leído esto y llegamos hasta el verso número 15, volviendo a Jeremías en su capítulo 15 y llegando al verso número 15, me llama la atención cómo este hombre de Dios llamado Jeremías de alguna manera se turbó su mente y su corazón con todo lo que le estaba pasando o lo que iba a pasarle al pueblo. Y mire lo que le sucedió. Me llama la atención porque podemos ver en él un hombre como cualquiera de nosotros, con sentimientos, con un profundo sentimiento hacia Dios ciertamente, pero también hacia su pueblo. Dice el verso 15, mire, note esta conversación, note esta oración que él tiene hacia Dios. Le dice, tú lo sabes, oh Jehová, mire esto, acuérdate de mí y visítame. Yo encuentro en esto que este hombre de Dios estaba pidiéndole a su Señor una visitación, un toque de su presencia. Él le dice, visítame y véngame de mis enemigos, no me reproches en la prolongación de tu enojo. Sabes que por amor de ti sufro afrenta. El verso 16, fueron halladas tus palabras y yo las comí. Y tu palabra, le dice, me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Preciosas palabras de Jeremías, precioso tiempo cuando él empezó ese trabajo de profeta y él exclama, declara, fueron halladas tus palabras y yo las comí. Y mire cómo tomó él aquel tiempo. Tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová Dios de los ejércitos. Mire lo que sigue diciendo, no me senté en compañía de burladores. Está hablando que él pasó soledad. Él dice, ni me engreí a causa de tu profecía, me senté solo porque me llenaste de indignación. Pero el verso 18, mire lo que dice, porque fue perpetuo mi dolor y mi herida desahuciada no admitió curación. Aquí él profundiza más todavía de lo que está sintiendo y dice, y le hace una pregunta al Dios del cielo, y esta pregunta me llama la atención porque él dice, ¿serás para mí como cosa ilusoria, como aguas que no son
estables. Mire las palabras de Jeremías. Él habla del momento que inició en el verso 16, pero luego sigue profundizando y exclama lo que ahora hay en su corazón. Él dice que ya la herida no admitió curación. Él dice, gloria sea al Señor, le hace la pregunta a Dios: ¿serás para mí como cosa ilusoria? ¿Serás para mí como aguas que no son estables? Allá él profundizó mucho más en lo que tenía dentro de su corazón, y es allí donde viene una preciosa respuesta del Dios del cielo. Y es que, amado hermano, este tema que estamos viendo hoy es: Dios siempre tiene una respuesta que nos reanima. Dios siempre tendrá esa palabra apropiada, adecuada en cualquier momento de nuestra vida. Y cuando viene una respuesta de parte de Dios, la respuesta de Dios no viene para dañarnos. La respuesta de Dios no viene en ocasiones de acuerdo a lo que atravesemos. No viene para culparnos o terminarnos de derribar al suelo. No, la respuesta de Dios vino, dice la Escritura, para reanimar a Jeremías. Y esto me llama la atención, porque cada uno de nosotros los creyentes, hay gente que por la misericordia de Dios ha pasado 15 años, 20 años en este camino. Hay gente que ha pasado muchísimo tiempo en este camino y dentro de este camino ha atravesado por diferentes situaciones, diferentes circunstancias. Esto le estaba pasando a Jeremías. Estaba atravesando un momento difícil por ese sentimiento que tenía para con su pueblo. Había un sentimiento profundo hacia el pueblo. El poder escuchar él que aquel castigo que venía no era algo pequeño, era algo fuerte, era algo adverso, era algo que quizás él mismo no podía comprender. Dentro de aquel pueblo había gente que él sin duda amaba, había gente con la cual él había compartido, había convivido. Era difícil poder escuchar aquel castigo que venía. Y es por eso que Dios tiene que hablarle en el verso 19 y le dice: por tanto, así dijo Jehová. Mire esta respuesta maravillosa: si te convirtieres. Me llama la atención esta palabra: si te convirtieres. En otras palabras, ¿sabes algo, Jeremías? Has llegado a un punto donde has cambiado. Has llegado a un punto, porque note que en el verso 16 él habla de cómo fue el inicio. Él habla, dice: fueron halladas tus palabras y yo las comí. Y él dice también: y tu palabra me fue por gozo y por alegría. Yo no sé usted, pero cuando nosotros los creyentes, al menos esa fue mi experiencia, iniciamos en el camino del Señor, eso no fue por gozo y alegría. Oh, cuánta alegría haber conocido al Salvador, cuánto gozo haber sido libre de nuestros pecados, cuánta alegría albergaba nuestro corazón, que ni siquiera había llegado la hora puntual del culto, pero ya estábamos allí en la puerta. Éramos los primeros, habían invitaciones para orar, corríamos a orar. Si había vigilia, si había ayuno, no veíamos el tiempo. Salíamos de trabajar con ese anhelo, no importaba si aguantábamos hambre, no importaba nada, todo era gozo y alegría. Así pasásemos desprecios, así pasásemos burlas, así pasásemos malos consejos, todo era gozo y alegría. Y eso es lo que expresa Jeremías en el verso 16. Yo comí tu palabra y me fue por gozo y por alegría de mi corazón,
Tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová Dios de los ejércitos. Para él era algo bueno, algo de gozo, de alegría, pero el tiempo había pasado y las situaciones habían venido. Y si alguien había sufrido por causa del Señor, era Jeremías. Y por eso ahora, ya en el verso 18, ya en la profundidad de su corazón y ya pasado ese momento de gozo y alegría, ahora entonces se le dice: ¿serás para mí como cosa ilusoria? ¿Le ha pasado a usted que quizás ya después de varios años y de pasar por golpes y de pasar por situaciones y de pasar por adversidades dentro de este camino, y podríamos decir con gente de este camino, le ha pasado a usted que dice: uy, Señor, como que ya ahora sí veo lo duro que es? Ahora ya denoto lo angosto de este camino. Ahora ya veo lo angosto de esta puerta. Ahora ya percibo que este camino no es ancho, que este camino es muy angosto. Ahora ya percibo que no es fácil. Ahora ya percibo que no es como yo pensaba. Eso estaba atravesando Jeremías. Eso estaba viviendo Jeremías. ¿Sabe? Hay gente que se adentra a este camino y como al principio todo fue gozo y alegría, piensa que no vendrá adversidad, piensa que no pasará mal momento, piensa que quizás no pasará enfermedades, quizás no le vendrá un momento de dolor, de soledad, que quizás nadie le traicionará dentro de este camino. Pero no es así. Y eso es lo que ahora Jeremías le dice al Dios eterno: ¿serás para mí como cosa ilusoria? O sea, ¿me pasará como a tantos le ha pasado? Que estuvieron un tiempo y tendrán que irse, que estuvieron por un momento pero tendrán que apartarse porque no pudieron más. Trato de expresarlo en mis palabras porque llama la atención como él le dice eso al Señor: ¿serás para mí como cosa ilusoria? Como aguas que no son estables. Note que no le está hablando de agua viva como es el Señor, sino de aguas que no son estables, como una fuente que estuvo por un tiempo, pero lo duro del calor, lo fuerte del calor secó la fuente, se volvió inestable. Y eso es lo que está expresando Jeremías al Dios del cielo. Pero él le dice: si te convirtieres, si te volvieres, le está diciendo, a tu primera posición. Si te volvieres como al principio, como cuando empezaste, Jeremías, cuando empezaste mi palabra te fue por gozo y alegría. Cuando empezaste, ¿cómo era usted, amado hermano, cuando empezó este camino? ¿Cómo era yo cuando empecé este camino? Oh, no había distancia para ir a hacer un ayuno. No había distancia para una vigilia. No había nada que pudiese interponerse. ¿Por qué? Porque empezamos con gozo y con alegría. Empezamos y nos entregamos enteros a lo que Dios quería. Pero al pasar el tiempo, por eso el Señor le dice: si te convirtieres, si volvieras como al principio. Y note que el Señor no le dice: yo te volveré. No, es un asunto tuyo. Tú eres el que da el paso, tú eres el que vuelve allí, eres tú. Oh, amado hermano, esto es impresionante. Él le dice: si te convirtieres, mire lo que va a pasar. Yo, ahí es donde aparece él en escena
yo te restauraré. O sea, si tú vuelves como al principio, no te preocupes, yo te restauraré. En otras palabras, has pasado sin sabores, no te preocupes, yo sanaré. Te han hecho heridas, no te preocupes, yo sanaré. No te preocupes de lo que has atravesado, yo estaré allí. Pero tienes que dar tú el primer paso. ¿Sabe que lamentamos, pero esto es así? Lamentamos personas que han empezado en este camino, pero 5 años después no son los mismos. 10 años después no son los mismos. 15 años después no son los mismos. ¿Qué pasó? Es que todo lo que el ser humano va pasando y va atravesando pudo haberlo golpeado y pudo haber dejado heridas. Y muchas veces, aunque una herida cierre, quedan cicatrices. Muchísimas veces usted ve, ya no está la herida, pero la cicatriz está. Yo he visto muchísima gente con cicatrices y uno pregunta, ¿y eso? Y la persona cuenta tan clara la historia como que fue ayer. Y dice, hace 15 años me pasó esto, así y así fue. ¿Por qué no lo ha olvidado? La cicatriz no permite que pueda olvidarlo. Está allí y es un recordatorio de lo que vivió. Es impresionante cómo, aunque Jeremías está pasando por este momento tan difícil y le hace esta interrogante a Dios, si para él también sería algo pasajero en su vida, el Dios del cielo le da esta maravillosa respuesta. Si vuelves como al principio, es como decirnos, porque esto puede pasarle a cualquiera. Es como decirnos, ve a la iglesia, pero no vayas por los que están allí, porque puede darse que dentro de los que están en la iglesia nos hicieron un momento amargo. Puede pasar que dentro de los que están allí, amado hermano, hubieron roces y situaciones adversas, porque todos somos distintos en nuestra forma de pensar, de actuar, de vivir. Puede ser que dentro de lo que de los hermanos o dentro del quehacer de la obra hubieron situaciones. El Señor dice, quita eso, haz a un lado eso y vuelve como al principio, como cuando iniciaste. Con ese mismo anhelo, con ese mismo amor, con ese mismo ardor en tu corazón, con ese mismo anhelo que tuviste alguna vez. De eso le habla Jeremías y él le dice, si te convirtieres, yo te restauraré, yo haré lo que tú no puedes hacer, yo restauraré, yo obraré. Mire esto maravilloso. Y entonces le dice, y delante de mí estarás. Pero le agrega algo más. Y si entresacares lo precioso de lo vil. Él le dice, y esto los estudiosos dicen, habla como de un hierro que hay que deshacerlo. Y luego ya deshecho sacar sus impurezas. Luego ya deshecho aquel hierro, extraer sus impurezas, extraer lo que no está bien en él, para volver a hacerlo nuevo y diferente y mejor. El Señor le dice claramente, si entresacares lo precioso de lo vil, si tú sacas de ti lo que no está bien. Y es que como seres humanos podemos tener muchas cosas que no están bien. Como seres humanos no somos perfectos. Como seres humanos en nuestra naturaleza es una naturaleza carnal y pecaminosa. En nuestra naturaleza todavía puede estar allí
el orgullo, todavía puede estar allí la envidia, todavía puede estar ahí reinando la ira, todavía puede estar reinando el enojo, todavía puede estar allí reinando muchas cosas. Por eso el Señor le dice: si entre sacares lo precioso de lo vil, lo bueno de ti déjalo, apártalo, pero quita lo malo. Sabe que cada día de nuestra vida, y a mí me impresiona esto, pero cada vez que yo voy a la palabra, encuentro que debo limpiarme. Cada vez que voy a la palabra, encuentro que hay algo que no está bien. Encuentro que hay algo que cambiar, encuentro que hay algo que quitar, encuentro que hay algo que esta carne no me ha permitido. Por eso el Señor le tiene que decir a este hombre de Dios, no se lo está diciendo a alguien que no le conoce. Por eso a mí me llama la atención, esta palabra es para nosotros. Esta palabra no es para el de afuera, es para el creyente, es para la iglesia, es para alguien que en un momento dado todavía tiene ciertas cosas en su corazón y que por esa razón está entre dos pensamientos y que por esa razón no ha logrado avanzar y que por esa razón no ha logrado salir de su condición. El Señor le dice: si entre sacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Mire qué maravilloso, y le agrega un poco más: conviértanse ellos a ti. Mire esto: y tú no te conviertas a ellos. Cuando llegamos a este punto, encontramos el corazón de Jeremías. De alguna manera se había inclinado un poco al pueblo. El corazón de Jeremías estaba un poco apesadumbrado por el pueblo, porque el Señor le tiene que decir: no te envuelvan ellos a ti, Jeremías. No te inclines hacia ellos. Sabe que nosotros los seres humanos podemos en un momento dado inclinarnos mucho hacia alguien que queremos, hacia alguien que amamos. Podemos inclinarnos tanto o de tal manera que como que el evangelio no es muy bueno. Que mire, yo he conocido personas que cuando usted les pregunta ¿y por qué abandonó? Y empiezan, es que primero mi esposa empezó a dejar de ir y luego como que yo me fui acomodando y me fui ajustando y como que me fui quedando y ahora estamos los dos aquí en la misma situación. ¿Qué fue lo que pasó? Otra persona incurrió. Una persona que se ama, que se aprecia, que se quiere. Y entonces todo mundo está mal porque esa persona a quien yo aprecio. Incluso se ha dado que alguien dice: ¿y por qué no va a la iglesia? Es que ahí no aceptan. Ahí no aceptan a tal persona que yo llevé. Ahí no aceptan a tal persona que yo invité. Su corazón se inclinó más hacia los sentimientos humanos que hacia lo que Dios dice en su palabra. ¿Sabe que esto se da con nuestro propio ego, con nuestro propio yo? Que muchas veces vamos a la iglesia, sí, con gozo, con alegría, pero cuando la palabra nos habló de algo que hay que quitar, nos habló de algo que hay que eliminar, nos dijo algo que golpeó esta carne. Y entonces mucha gente termina diciendo: es que ahí no hay amor, es que ahí no aman. No es eso. Si nosotros entendemos que la palabra está diciendo algo, nosotros debemos analizar: ¿es mi ego? ¿Es mi yo? ¿Fue golpeado mi yo y por eso me siento así? ¿Fue golpeado mi ego y por eso me siento así?
Que Dios nos ayude a todos y podamos nosotros entender a través de la palabra de Dios cómo en este hombre de Dios, en este profeta de Dios, estaba pasando esta situación difícil, esta situación adversa, pero que el Dios Todopoderoso tenía justamente la palabra para hacerle ver su condición. Y yo podría decir en esta hora, si esto le pasó a Jeremías, si esto le pasó a este hombre de Dios, podría en un momento dado pasarle a cualquiera de nosotros. El Señor entonces le dice, conviértanse ellos a ti. Reitero, lo que estaba pasando y que leímos al principio era eso. El rey hacía cosas malas, pero el pueblo lo seguía. El rey hacía cosas que a Dios no le agradaban, abominables, pero el pueblo estaba de acuerdo. Puede darse alguna vez, puede pasarnos eso, pero que Dios nos ayude. Amado hermano, que Dios tenga misericordia de cada uno de nosotros y nos permita ver que lo que le pasó a este hombre de Dios, debemos cuidarnos. Si a él le pasó, podríamos en algún momento de nuestra vida, podríamos ser afectados, podríamos en algún momento de nuestra vida, podría pasarnos a nosotros, y por esa razón necesitamos ponernos en las manos de Dios, y por esa razón continuamente debemos estar analizándonos a través de la palabra, analizándonos a través de la escritura. Ella es el espejo que nos permite ver en cada uno de nosotros, en aquello que está mal, aquello que está deficiente, aquello que es una debilidad y es necesario fortalecerlo, aquello que es necesario en nuestra vida. Concluyo en esta hora diciéndole que Dios nos ayude a cada uno de nosotros y que cada uno de nosotros podamos definitivamente cuidar cada área de nuestra vida, y que el Dios del cielo tenga siempre para nosotros una respuesta. Sabe que nosotros los seres humanos buscamos muchísimas veces una respuesta. Siempre nos encanta preguntar por qué, para qué, continuamente. En una etapa de mi vida, recuerdo que, y con esto concluyo, recuerdo que yo tenía esa pregunta, ¿por qué? Y continuamente le decía a Dios, ¿por qué permitió? ¿Por qué? Siempre continuamente estaba ese ¿por qué? Y cuando llegué a este pasaje de la escritura donde Jeremías le dice a Dios, serás para mí como cosa ilusoria, como aguas que no son estables, me hizo recordar ese tiempo. Porque yo le decía a Dios cuando preguntaba por qué, y como que al no hallar una respuesta, mi vida espiritual como que bajaba, mi vida espiritual como que menguaba. Y continuamente ese por qué, hasta que el Dios del cielo trajo esa respuesta. Y no fue una respuesta que me llevó al piso, no, fue una respuesta que me hizo entender y que me hizo comprender que Dios siempre tiene la razón y que Él no permite nada para dañar, Él no permite nada para hacernos daño, sino todo es para mostrarnos algo nuevo, para mostrarnos algo mejor. Y no solo para eso, sino para que podamos ya con esa respuesta avanzar todavía más, seguir adelante con mayor fuerza. Me llamó tanto la atención estos versos de la escritura, porque entonces entendí
Ciertamente ellos eran hombres como cualquiera y atravesaron situaciones como cualquiera de nosotros. Y en esta hora el Dios Todopoderoso nos hace a nosotros y nos da a nosotros esta palabra: si te convirtieres. Si usted ya no está como al principio, si usted ya no siente el mismo gozo y alegría, si usted ya no siente buscar la intimidad con el Señor, si usted ya no siente anhelo de cantarle como al principio, el Señor entonces dice que debemos volver como al principio, pero la iniciativa es nuestra. Iniciamos nosotros. Y Él dice: y entre sacar es lo precioso de lo vil. Analiza, ve lo que está mal, quítalo, hazlo a un lado, derríbalo, quítalo de allí. Y entonces, dice Él, serás como mi boca. O sea, todo lo que hemos de hacer, Él no solo lo apoyará, nos irá para bien, nos será para mejor. Cada actuación nuestra será para mejor. Y por supuesto, conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. No le haga helado, no le hagamos helado a aquel que está mal. No le hagamos sentir que Él está bien y que Dios está mal, o que la palabra está mal, o que aquel que dice la palabra está mal. No es cierto, no. Sino que sepamos nosotros pararnos del lado de Dios, del lado de su palabra, del lado de lo que Él ha establecido, y podremos entender muchas cosas y podremos ayudar mejor de esa manera. Que el Dios del cielo nos ayude a cada uno. En esta hora quiero elevar una oración al Dios del cielo, pidiéndole que Él nos continúe ayudando, que Él obre a través de esta palabra en nuestra vida y podamos entender que su palabra es verdad y que lo que está mal muchas veces está en nosotros. Señor y Padre, en esta hora, Dios Todopoderoso, le damos gracias, Dios amado, gracias, Dios eterno, gracias por su palabra, gracias por mostrarnos a través de esta palabra, oh Dios eterno, que estos hombres atravesaron diferentes situaciones, adversidades, pero que en cada una de ellas usted estuvo para ayudarlos, usted estuvo, oh Dios, para sacarlos adelante. Y así será, Señor amado, con nuestra vida. Los golpes, las adversidades, oh Dios, las situaciones difíciles que el creyente atraviesa en esta vida, no puedan alejarnos, no puedan conformarnos, Señor amado, sino lejos de eso, cada experiencia pueda acercarnos a usted, cada experiencia pueda, oh Dios, ser de bendición en este camino donde vamos. Gracias, Señor amado, gracias, Dios Todopoderoso, en esta hora. Gloria al Señor para siempre. Santo. La Iglesia Cristiana Pentecostés Remanente Escogido presentó su programa Volviendo a la Senda de la Vida. Si ha sido de bendición y desea visitarnos, hágalo a la siguiente dirección: 20 calle entre 10 y 11 avenida en Puerto Barrios, Sizabal. Nuestros horarios y días de culto son martes y jueves 7 de la noche, domingo 9 de la mañana y 4 de la tarde. Para mayor información llame al 57 22 90 96, 57 22 90 96. Recuerde que Jesucristo pronto viene. Lo esperamos en el próximo programa. Que Dios le bendiga.